Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, a esta intensa programación del mes de junio, y que además hoy parece como que si yo estrenara, iniciara paseillo de nuevo, ¿no? Porque ayer fueron las elecciones a presidente de esta casa y bueno, pues de nuevo estaremos durante 4 años al frente de la misma, lo cual es no solamente un honor, sino un placer. Hoy tenemos una conferencia a cargo de don Enrique Tapias Herrero, capitán de navío y doctor en Historia de América, al que yo agradezco y que nos acompañe aquí esta tarde con una conferencia titulada Pedro Sarmiento de Gamboa, capitán general y gobernador del Estrecho de Magallanes. Para presentarlo, pues a mi izquierda, don Francisco Zúñigo Varela, que no necesita presentación en esta casa, capitán de navío y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, al que le cedo la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, querido presidente. Enhorabuena por este nuevo periodo que te deseo tan brillante como mínimo, como el que ha sido estos últimos 4 años. Muchas gracias. De la demostración el mes de junio del programa, efectivamente es espectacular. Pues como resalté con ocasión del ingreso en este Ateneo, algo extraordinariamente bueno nos siembran en la Escuela Naval Militar, porque el porcentaje de oficiales de los cuerpos, de todos los cuerpos, que han optado clara y decididamente por ser cada vez más, es muy elevado, ser cada vez más a lo largo de su vida. Ese ser cada vez más se manifiesta, entre otras cosas, y al margen, por supuesto, de los estudios superiores que las propias Fuerzas Armadas te dan la oportunidad y te ofrecen, en el número que tenemos de diplomados, licenciados y doctores en muy diversas ramas del conocimiento humano, por los ingresos producidos en academias, ateneos, asambleas de mucho prestigio a lo largo de toda España, por la cantidad y variedad de las charlas, conferencias, exposiciones, artículos, publicaciones y, sobre todo, para mí, que quizás tenga menos repercusión mediática, por el mantenimiento heroico, diría yo, del sentido del honor, del servicio al bien común, del esfuerzo por elevar los niveles de justicia, de derecho, de veracidad, de lealtad, en pro de cualquier causa noble. En esta línea está nuestro ateneísta, excelente amigo y compañero, el ilustrísimo señor don Enrique Tapias Herrero, que es tan señor que me entran ganas de llamarle Sir Henry Walls Smith. Henry de Enrique, Wall de Muro o Tapia y Smith de Herrero. En el baúl de la Escuela Naval Militar, una cosa graciosa, nos ponían la ropa de paisano para darnos la ropa de uniforme cuando ingresábamos, ¿no? Entonces había un hombre muy mayor, que yo creo que ni veía, ni oía, ni olía, ni gustaba. Entonces escribía en el baúl el nombre del interesado. Ni uno aceptó. A Sir Henry Walls Smith le puso Capoas. En vez de Tapia, Capoas. Y entonces se quedó con el mote de hombre Capoas. Capoas por el nombre del baúl de la Escuela Naval, ¿no? Pues lo de Sir Henry Walls Smith es porque yo siempre lo he situado más allá y por encima de la apariencia que tuvo siempre de Lord inglés, o como dijo también un compañero, de coronel de húsares de la reina, que no he conocido a ninguno, pero que define bastante bien cómo ha ido moviéndose por el mundo, ¿no? Bueno, pues ha navegado en muchos buques, he puesto la corbeta Atrevida, he descubierto la corbeta Atrevida, el transporte de ataque Castilla, la corbeta Princesa, el transporte de ataque Aragón, el portaaviones Dédalo, que fue una experiencia inolvidable. Mandó el PVZ, patrullero de vigilancia de zona Ulla, que entonces tenía la base en Palma de Mallorca, estos tipos de buques, y que también fue tener la base allí en Portopí, creo que se llamaba, sí, ¿no? En Portopí, fue una experiencia también extraordinaria. Es especialista, y coincidí con él, en electrónica y además analista de sistemas,
Fue profesor en la Escuela de Transmisión, Electricidad y Electrónica de la Armada en Vigo y jefe de instrucción de la Escuela de Suboficiales y segundo comandante de uno de los famosos 5 latinos. Son unos destructores norteamericanos magníficos. Yo creo que algunos de ellos lo tienen en Estados Unidos todavía allí atracaditos a un puerto. Son de la Segunda Guerra Mundial, pero que eran no se podía acabar con ellos, ¿verdad? Ni la mar que acaba con todo, convirtiéndolo en arena, era capaz de acabar con aquellos destructores, ¿no? Entre 1989 y 2003 fue jefe del Departamento Naval en la NATO Support Procurement Agency, la agencia logística de la OTAN con sede en Luxemburgo, donde fundó el programa de asistencia, suministro diverso a buques de la OTAN en puertos europeos, que sigue todavía funcionando. Siendo capitán de fragata, pasa a la reserva transitoria, se retiró como capitán de navío. Respecto a ese destino en Luxemburgo que tuvo, es de decir que tuve la inmensa suerte, la satisfacción y el honor, el privilegio de poder hacerle una visita a Loliña y a él, y conocí y disfruté de su hospitalidad en la preciosa casa que tenía en la calle du Parc Bertonge, que tiene, esto no se llama, el título de la calle lo tiene en una placa en su casa de aquí. Tenía jardín y huerta, y la huerta producía cosas que saboreé, es decir, que producía cosas. Desde el punto de vista humanístico, hay que señalar que realizó, además de, por supuesto, lo de la Escuela Naval, estudios de Geografía e Historia en la UNED. Fue profesor de Geografía e Historia en el Colegio de Huérfanos de la Armada. Completó sus estudios de licenciatura en Historia en la UNED con asistencia a diversos seminarios de las universidades, tanto de Sevilla como de Cádiz. Desarrolló su tesis doctoral en Historia Moderna en la Universidad de Sevilla. Es máster en Estudios Históricos Comparados, también por dicha universidad. Doctorado en el Departamento de Historia de América con su tesis, el Teniente General Manuel López Pintado, Ascenso económico y social de un comerciante y marino en la carrera de Indias. Y en el 2017, además, una cosa curiosa, asesor histórico en un documental de televisión española, El viaje del samurái. Que lo que le pidan, él es capaz de hacerlo muy bien. Desde el punto de vista literario, ha publicado multitud de artículos de historia en periódicos regionales y 3 libros de singular importancia e interés. El almirante López Pintado, El duro camino del éxito en la carrera de Indias, 2017. Colbert y Patiño, Grande hombre de Estado con Luis XIV y Felipe V, en el 2019. Y ahora mismo tiene pendiente de que lo saque, yo creo que está en editorial, Grandes marinos con triste final, Fadrique, Toledo, Osorio y Alejandro Malaspina. Asistir a una conferencia suya es una apuesta segura, ya que aúna la teoría en su más alto grado con la experiencia de haber navegado los 7 mares. Está reconocido como uno de los conferenciantes más reputados de temas navales. Y con ustedes, señores, pues Henry Walsh Smith, alias Enrique Tapia Guerrero, y estamos sencillamente Capoas. Muchas gracias. Pues tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, en primer lugar, dar las gracias por la invitación para dar esta conferencia. Mi enhorabuena por la elección como presidente del Ateneo. Y a Paco, pues, en fin, muchas gracias por tu presentación, tu cariñosa presentación, que me ha sonrojado un poco. Y efectivamente recuerdo todavía la paella que nos hizo Paco Súnico estando en Luxemburgo. Cuando llegó por allí, se metió en la cocina y hizo una paella francamente buena. Son de esas cosas que de luego no se olvidan. Y bueno, ya para entrar digamos, en harina, pues quiero empezar comentando de que Pedro Sarmiento de Gamboa es un personaje que de luego a mí me llamó mucho la atención, por eso quise profundizar un poco y tratar de convertirlo en una conferencia, y también tengo un artículo por ahí entre bambalinas, porque creo que es un personaje no muy conocido, pero que realmente
su vida, yo creo que llevarlo a la pantalla podía ser digamos, un film de éxito, porque realmente lo que le ha pasado a este hombre, pues yo creo que a poca gente le ocurre, ¿no? Como veremos, digamos, poco a poco. Bien, vamos a navegar por el Pacífico, por el Atlántico, nos iremos pues prácticamente hacia las zonas australes, y en cualquier caso todo esto va a comenzar por la entrada en el Mar del Sur. Por cierto, quiero comentar que estamos en el siglo XVI, 1578, con lo cual no había Pacífico. Bueno, sí había Pacífico. Realmente Vasco Núñez de Balboa es el que va a descubrir el Pacífico, el Mar del Sur, en 1513. Pero luego lo que ocurre es que Magallanes lo atraviesa y tiene la suerte de pasarse 3 meses y medio sin coger un solo temporal, y menos mal, porque si lo iba a coger, como estaban todos prácticamente tirados por la cubierta, pues yo creo que ahí hubiera finalizado la expedición y por supuesto la vuelta al mundo consiguiente. De modo que lo rebautiza como Pacífico. El Pacífico, del Pacífico no tiene nada. Eso lo saben hoy en día todos los que lo atraviesan, y muchos de aquí posiblemente a lo mejor lo han vivido en sus carnes. Entonces, en el siglo XVI era el Mar del Sur el que aparece en toda la cartografía de la época, y en el lugar de Atlántico lo que aparece es el Mar del Norte. O sea que ahora vamos a ver cómo Sarmiento va a tratar de ir del Mar del Sur al Mar del Norte. Actualmente sería del Pacífico al Atlántico. Bien, y toda esta historia comienza por la incursión en el Mar del Sur del famoso y odiado, por cierto, en este país, Francis Drake, que hizo fechorías múltiples por todos nuestros dominios. Bueno, pues resulta que la corona inglesa financia una expedición, también apoyada por una serie de hombres de negocios, una expedición de rapiña. Sabía que la costa del Pacífico estaba pues prácticamente desatendida, desprotegida, porque ahí no aparecía nadie. El estrecho de Magallanes, después de la travesía de Magallanes y luego la de Loaiza, cuando trató de llegar a las Molucas, y bueno, de hecho un navío sí llegó, pero bueno, el tema es que durante un gran periodo de tiempo el estrecho prácticamente no se atravesó, pero este hombre tenía información y como era bastante echado para adelante, consiguió atravesar el estrecho, eso sí, dejándose varios navíos por el camino, pero en cualquier caso llega al Pacífico y se pone las botas saqueando pues varios puertos del Pacífico, como era Valparaíso, Iquique, el Callao, y encima tiene la suerte de enterarse que poco antes había salido del Callao un navío cargado de plata que venía de las minas de Potosí. Consigue alcanzarlo, hace la pantomima de firmarle un documento al maestre de turno para que el pobre pueda comentarle a sus jefes pues que va de vacío porque le han llevado la carga el amigo el corsario. Bueno, total, el virrey del Perú, inmediatamente Francisco Toledo prepara una expedición de persecución, pero claro, todo esto lleva su tiempo, con lo cual Francis Drake desde allí puso proa a las Molucas. Había dudas si volvería por el estrecho de Magallanes, pone proa a las Molucas, no le pareció suficiente el cargamento de $500,000 de ducados que llevaba en barras de plata, y se va a las Molucas a completar la carga de su navío con las famosas especias. Estábamos en el mercado de las especias, que entonces estaba a la altura de los metales preciosos, porque tenían un valor incalculable. Los portugueses ya se habían asentado ahí, en las Molucas, habían llegado, habían doblado Buena Esperanza, se habían metido en el Índico y se habían asentado ya en diferentes puntos de este tráfico de especias que daba tan buenos réditos. Y bueno, carga el navío, sigue, da la vuelta a Cabo Buena Esperanza y llega al Támesis convertido un hombre pues totalmente acaudalado y rico. Luego encima se presenta la reina coge una espada y en lugar de cortarle la cabeza, como nos hubiera venido bien a todos los españoles, se la pone dulcemente sobre uno de los hombros y lo nombra caballero. Era ya la guinda del pastel. Bueno, en cualquier caso,
el virrey del Perú prepara una expedición de búsqueda y captura, que lógicamente pues no va a conseguir nada. Llegan a Panamá, ven que este hombre está ya en el Quinto Pino, y de modo que se vuelven. En esta expedición ya aparece Sarmiento de Gamboa, que por cierto estaba en presidio por la Inquisición. El hombre era un cosmógrafo y astrónomo y se movía en una serie de situaciones difíciles de entender por la Inquisición, tema del valor de las piedras, pócimas amorosas, y bueno, total, lo meten en prisión, pero el virrey le interesaba que fuera como un sargento que llevaba a su cargo toda la infantería marina que embarcaban estos dos navíos. Y bueno, una vez que regresan, ya lógicamente, tanto para el virrey como para la corona, pues una gran preocupación el que entrara un corsario, porque igual que entró uno, podían entrar muchos más a continuación, y las costas, ya digo, estaban totalmente desprotegidas. De modo que piensan preparar una expedición que le dan el mando a Sarmiento de Gamboa para que llegara al estrecho, tratara de ver si había posibilidad de fortificarlo asentando población y de paso que levantara un derrotero de este estrecho. Bien, hay que decir que antes de seguir adelante vamos a comentar que Sarmiento de Gamboa tiene ascendencia gallega, su padre era de Pontevedra, él pasó toda su juventud en Pontevedra. Lo que ocurre es que luego parece ser que en alguna entrevista que le hacen en la Inquisición, pues comenta que nació en Alcalá de Henares. Esto muchas veces eran comentarios que hacían porque le venía bien por diferentes motivos. De hecho, se sabe muy poco de su juventud y sus estudios. De hecho, es un hombre que va a estar muy formado humanísticamente, ya que se considera, bueno, pues esto, un cosmógrafo, piloto, matemático, historiador, cronista. Bueno, en cualquier caso, con 18 años parece ser que va a Flandes, lucha durante 5 años y luego hace el pase a Indias. También hay gente que comenta que en la Universidad de Alcalá pues tuvo toda una serie de estudios, pero ya digo que todo esto no se puede confirmar, por lo menos hasta ahora no se ha descubierto con detalle. Era muy peculiar en su forma de ser, tenía pocos amigos, era un hombre, digamos, que normalmente no se llevaba bien con sus superiores, pero por otro lado era un hombre tenaz, era un hombre leal al mando, y bueno, pues esto lo vio toda su vida. Predicaba con el ejemplo, pero exigía mucho también a sus subordinados. Y antes de meternos con la expedición, vamos a ver qué experiencia de navegación tenía este hombre. Ya he dicho que había como piloto pasado a Indias en varias ocasiones, llega a Nueva España, al cabo tiene problemas con la Inquisición también en Nueva España y acaba en el Virreinato del Perú. Allí, claro, como era un hombre muy válido, pues lógicamente los gobernadores y virreyes lo tenían muy cerca como asesor, porque era muy interesante pues tenerlo para consejos, etc. Concretamente, Toledo, el virrey del Perú, en pleno proceso de conquista de toda la zona incaica, le pide que levante una historia de los incas, de modo que se mezcla pues con todas las tribus y levanta una gran publicación que se llama Historia de los Incas, que tenía que llevar más volúmenes, pero este es el único que va a salir, pero que es sumamente importante para entender toda aquella época, la parte de los indígenas. Y entre otras cosas, le comentan que ha habido una serie de gentes que vinieron de Occidente y que venían de unas islas que decían que eran sumamente ricas. Claro, todo esto se le queda rápidamente en la memoria y le propone al virrey que por qué no se hace el intento de descubrir estas islas. Por otro lado, es la época en que, bueno, el mapa que tenemos aquí, en el mapa mundi que tenemos en imagen, es de Abraham Ortelius, que es un geógrafo de los más destacados de Europa en aquel momento, que trabajaba en la corte de Felipe II. Este es un mapa mundi de 1570. Todo lo que aparece en la parte inferior en blanco, esto es la Terra Australis Ignota,
no se conocía, pero ya desde tiempo de los griegos y de los romanos, y luego confirmado por Ptolomeo en su geografía, decían que no tenía sentido que en el globo terráqueo toda la parte, digamos, la superficie estuviera casi toda en el hemisferio norte, que tenía que haber, para un cierto equilibrio, algún continente todavía no descubierto en el hemisferio sur. Y esto es lo que se pinta ahí como posible. Bueno, pues de hecho vamos a ver cómo se presenta una expedición que va a llevar de líder, digamos, a un sobrino del virrey, Álvaro Mendaña, que lleva como cosmógrafo a Sarmiento de Gamboa. Este pone un rumbo de oeste-sudoeste, que lo vemos aquí abajo, a la izquierda. Si hubiera mantenido ese rumbo, posiblemente hubiera descubierto Australia, cosa que hasta entonces no estaba descubierta. Pero resulta que al poco tiempo el piloto mayor, Hernando Gallego, le sugiere a Álvaro de Mendaña cambiar el rumbo, ir más hacia la zona ecuatorial, con gran cabreo de Sarmiento de Gamboa, que claro, le modifican el rumbo que le había puesto. Ahí empiezan ya las desavenencias con Mendaña, con el piloto, en fin. Finalmente consigue corregir la derrota algo hacia poniente y va a acabar descubriendo el archipiélago de la Salomón, que por cierto y por curiosidad, una de las islas más conocidas, sobre todo por las batallas que ha habido en la Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal, bueno, pues se le nombra Guadalcanal porque el que lideraba digamos, el descubrimiento de esta isla era de Guadalcanal, en la Sierra Norte de Sevilla, y de ahí le viene pues el bautizo. Ahí la gente normalmente les pasaba a todos, ponían el nombre pues del jefe primero antes de nada para estar cubierto y para que quedara bien la cosa, luego también de los lugares donde había nacido, próximos y demás, porque bueno, se podían permitir ese lujo, ¿no? Bien, al final tiene una serie de problemas con Álvaro de Mendaña, lo quieren, en fin, pleitear con él, y finalmente Álvaro de Mendaña la apresa, este se escapa. Bueno, total, cuando llegan a Puerto al Callao hay un careo con el virrey, y finalmente el virrey decide que el descubrimiento de la Salomón hay que ponérselo a Sarmiento de Gamboa. Y me he traído aquí a la derecha en fin, el virreinato del Perú, que se va a crear en 1542 y que inicialmente cogía desde el estrecho desde Panamá hasta el sur de Chile. Lo que ocurre es que no estaba toda esa zona totalmente dominada, ni muchísimo menos. Luego se va a modificar un poco más adelante. De hecho, en la parte sur de Chile, a partir del paralelo de unos 40 grados, a la altura de Santiago, Chiloé, por ahí, pues ya esa era una zona donde estaban los araucanos, que eran unos indígenas muy duros de pelar, y ahí se mantuvo, digamos, la frontera, digamos, de española, pues se pasó casi 2 siglos. Yo recuerdo cuando Alejandro Malaspina, que fue pues en 1790, pasa por ahí, llega a Chiloé y se encuentra a unos indígenas presentando al gobernador, pero o sea, que se veía que todavía no estaba todo eso totalmente, digamos, dominado, ¿no? Bien. Bueno, pues volviendo a la expedición, se preparan 2 navíos, de líder va de general al mando, capitán general Sarmiento de Gamboa. En la nave Almiranta va Villalobos, el almirante Villalobos, y bueno, una dotación entre las 2 naos son aproximadamente unos 110 hombres, con su franciscano correspondiente en cada una, y salen con la misión de, primero, localizar la boca del estrecho, porque la parte, digamos, oriental, pues sí, ya más o menos se sabe, porque fue por dentro de Magallanes, pero la zona occidental no está muy localizada, a pesar de, como veremos ahora dentro de un momento, ha habido expediciones previas. Por otro lado, tenía que tratar de ver si había posibilidad de asentar una serie de poblaciones, en cuyo caso pues se trataría de fortificar alguna zona del estrecho que lo permitiera por distancia. Y
al mismo tiempo tenía que levantar un derrotero para facilitar la navegación de futuros navegantes por el estrecho. Bueno, pues lo que sí era importante, estos van a salir el 11 de octubre de 1579, pero bueno, al poco de salir ya tiene una vía de agua con la capitana, no vaya a estar bien carenado el buque, tiene que entrar en Pisco, y ya en noviembre salen rumbo sur para tratar de buscar esta boca. Hay que decir que la climatología del estrecho es francamente mala, y por tanto la única opción de poder ir con ciertas posibilidades de éxito es acudir en el verano austral, que comprendía pues desde diciembre hasta febrero, y por esto salen en esta época para llegar a la zona pues por ya digo, de diciembre a enero-febrero. ¿Qué ocurre? Que parece ser que no había mucha información de dónde estaba la boca. Parece que el virrey comentaba que podía estar por los 54 o 55 grados de latitud sur. De hecho, la real era 53, pero no lo sabían. De modo que este hombre lo que hace, bueno, antes de avanzar un poco más, me traigo aquí las expediciones previas que se habían realizado. Cuando se pierden las Molucas, Carlos I, que las cede a los portugueses a cambio de la condonación de una deuda de 350.000 ducados que tenía con la corona lusa, piensa que tal vez por la zona del estrecho, pues ¿por qué no podía haber especias o algún otro tipo de metales preciosos o algún producto que se pudiera comerciar? Y en vista a lo cual le dice al gobernador de Chile, a Pedro de Valdivia, que manda algunas expediciones para explorar aquello, para ver la flora, la fauna, los indígenas que había, el tipo de comportamiento de estos indígenas, etcétera, etcétera. Y sale una primera expedición que bueno, no llega nada más que allá de Chiloé, por tanto ya ni se tiene en cuenta ni la ha presentado. Hay una siguiente de Francisco de Ulloa en 1553, que esta va a acabar localizando la boca, y de hecho penetra en el estrecho unas 30 leguas aproximadamente, pero parece ser que allí hay un temporal, le tira la pareja abajo, y a partir de aquí el hombre sanea aquello como puede y regresa, digamos, a Valdivia, al puerto de Valdivia. Luego, 4 años más tarde, hay otra expedición mandada por el onubense Juan Ladrillero. Bueno, efectivamente sale también, pierde bastante tiempo tratando de encontrar la boca, con lo cual se ve que no le pasan información de la que había conseguido Ulloa. Hay que pensar también una cosa: los descubrimientos geográficos en esta época por zonas que nunca se habían visitado, aquello se guarda como oro en paño y bajo 3 candados o 200 candados, y tanto era el secreto con lo que se guardaba que muchas veces podía ocurrir pues lo que parece que ha ocurrido, y es que los siguientes expedicionarios no salían con la información de los anteriores. Juan Ladrillero es el primero que localiza la boca, digamos, occidental del Mar del Sur, atraviesa el estrecho hasta el Mar del Norte, levanta un derrotero, y una vez que llega al Mar del Norte regresa por donde ha venido a puerto, regresa, y para informar de lo que ocurría. Por supuesto, este derrotero se pierde durante un buen tiempo, y finalmente se puede decir que realmente Ladrillero ha sido el primero que ha navegado el estrecho de occidente a oriente. Aunque también hay que decir que hace 4 décadas, en 1980 aproximadamente, se descubre un manuscrito en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en el que un tal Hernando Gallego, que era un piloto, bueno, fue Hernando Gallego el que cambió el rumbo de llegar a las Islas Salomón, y que luego también acompañó a Ladrillero. Bueno, pues a Ulloa. Este hombre dice que cuando Ulloa se quedó por el problema que tenía en el barco, en el otro navío que había con él, siguió, atravesó el estrecho, llegó al Mar del Norte y regresó. Eso es lo único que existe, el único pliego que comenta esto. En el 98% yo creo de las publicaciones que hay que comentan estos temas no aparece esta información por ningún lado. Solamente esto lo ha publicado un historiador chileno en 1981, y hasta la fecha no ha vuelto a mencionarse este tema, pero bueno, ahí queda. ¿Conocía Sarmiento estos datos? Parece que no, porque si no, no se entiende que
empiece a explorar en la costa patagónica mucho antes de los 53 grados. Aquí me traigo un mapa para poder ver un poco la diferencia entre cómo es la costa en la parte oriental, en el Atlántico o Mar del Norte, y cómo está en la parte del Mar del Sur, festoneada de islas, islotes, farallones, canales, que puede camuflar cualquier cosa, lo hace mucho más complicado. De modo que vamos a ver cómo efectivamente, bueno, la parte del estrecho, lo que sí hay que decir es que queda dentro del territorio chileno, que hoy en día, bueno, pues hay una serie de prácticos y demás para que los buques que quieran pasar ya en otras condiciones, pues lo hagan de una forma segura y demás. Bien, entonces aquí tenemos a la derecha lo que hizo Sarmiento cuando trata de buscar la boca. A la altura de los 49 grados de latitud sur, empieza ya a buscar por los canales que ahí se encuentran. ¿Qué ocurre? Bueno, ahí hay temporales cada 2x3, de modo que coge un temporal, buscan un sitio donde poder, digamos, asegurar la nave, fondea, y luego para pasar por estos canales que tienen muy poco calado, lo que utiliza son los bateles de a bordo, bateles que tienen poco calado. Coge unos cuantos hombres y se dedica a burjulear por ahí para ver si alguno de estos canales va a llevarle al canal principal del estrecho. De vez en cuando suben a toda una serie de montañas que tienen cerca, hay algunas montañas nevadas por esta zona, para ver si desde arriba pues también podían divisar algo. En cualquier caso, con tantos temporales y tantos vientos fuertes y demás, ¿qué ocurre? Que es muy frecuente perder anclas, que se partan los cables, que el ancla agarree, y claro, el número de anclas y de cables que llevan estos dos naos son pues limitados. De modo que ya el almirante Villalobos, que parece que no estaba muy allá por la labor de meterse, digamos, en estos berenjenales, le sugiere que por qué no vuelven a puerto, consiguen más anclas y van así de esta forma pues un poquito más asegurados, ¿no? Bueno, pues de esto sigue la navegación. Aquí me traigo unos cuantos indios, pero mucho ya más avanzado la época, porque bueno, estos están algunos ya bastante mejor vestidos. Solamente el de la derecha parece que es un poco, estos se encuentran efectivamente por esta zona, empieza a encontrarse unos indígenas que van pintados de rojo, se cubren con unas pieles de lobos marinos, de focas y también de venados, que se las atan al cuello, como lo tiene ahí el de la derecha, y eso sí, con sus partes al aire, cosa curiosa porque no siempre ocurre, y utilizan unas piraguas para moverse, son itinerantes, son nómadas, de modo que en estas piraguas llevan unas varillas con las cuales podían montar una especie de tiendas de campaña, y con pieles se protegían cuando había pues inclemencias del tiempo o lo que fuera, ¿no? Y se dedicaban a la caza, a la pesca, que comían cruda la mayor parte de las ocasiones, solamente la asaban en alguna ocasión, y utilizaban unas dagas, esos fabricados con huesos de ballena. Bien, siguen buscando durante varios meses, de la parte, digamos, finales de noviembre, diciembre, primeros de enero, no consiguen localizar nada, y en un momento determinado decide salir a la mar con los dos naos, mar abierto, para ver si desde fuera consiguen localizar la boca. Y bueno, pues en esto nos coge un temporal tremendo, y como le había ocurrido a prácticamente el 90% de las expediciones anteriores, el temporal separa las naves y ya no se vuelven a encontrar. Sarmiento se va a un punto de encuentro que habían más o menos pergeñado, se espera 15 días, y al ver que no aparecía la otra nao, supone o bien que se ha hundido o bien que ha regresado a puerto, que también tenía, ya digo, bastante interés en volver. De modo que a partir de aquí, pues no lo sabían, pero estaban prácticamente en la boca digamos, de la entrada, en la entrada del estrecho. Una de las veces que suben a una montaña, ya ven un canal amplio en dirección sudeste, que piensan que puede ser el canal que están buscando. Y por otro lado, al poco tiempo se encuentran con otros indígenas, que algunos llevaban prendas europeas, con lo cual sospechan que se habían encontrado con la expedición de Drake. Y efectivamente, a base de señas o como pudieran, consiguen enterarse que efectivamente se habían encontrado con esta expedición, e incluso le decían que no, que el estrecho, el canal se encontraba muy cerca.
con lo cual, bueno, pues ya prácticamente se fuera poco tiempo, se encontraban ya en el estrecho. Pero ¿qué ocurre? Que ahora ya estaba la nave sola, sin la almiranta, con lo cual ya la tripulación estaba bastante mosca porque ya veían que ya no había la seguridad que podían tener antes. Si uno naufragaba, pues tenían el otro navío, pero ya en estas condiciones la cosa estaba más dura, le faltaban bastantes anclas y cables y le pidieron de regresar a puerto. Sarmiento se negó, hubo un complot, tuvieron que colgar a uno porque estaba preparando el motín, y a partir de aquí, bueno, pues a poco tiempo, en febrero de 1580, se encuentran ya navegando en pleno estrecho. Toma posesión, como la ha tomado en diferentes puntos, montañas, en diferentes lugares, en nombre del rey de Castilla, etcétera, etcétera, y va a rebautizar el estrecho. Bueno, más que rebautizar, yo diría bautizar, porque lo de Magallanes se decía Estrecho de Magallanes porque había sido Magallanes el que había pasado, pero realmente este lo bautiza como Estrecho de la Madre de Dios. Bueno, a partir de aquí finaliza la primera, digamos, el primer brazo del canal, que aquí lo traigo para ver un poquito mejor. El primer brazo sudeste llega a un punto en el que torna hacia el nordeste y va a llegar, como vemos arriba, a dos estrechamientos, que es el lugar donde cree Sarmiento que sí se podría, digamos, fortificar. Además, justo en la parte norte hay una zona de valles con bastante, digamos, animales como para caza, con abundante pesca, y podía ser un lugar apropiado. Pasa el segundo estrechamiento o angostura, que la segunda angostura se llama Nuestra Señora de la Esperanza, como también se llamaba digamos, a su buque. Los dos buques no lo he dicho, pero el de Sarmiento era Nuestra Señora de la Esperanza y el de Villalobos era San Francisco. En esa época todos los navíos llevaban nombres de santos o de vírgenes o lo que fuera, porque ahí había que estar protegidos, había que estar bien con el cielo, porque ya los temporales venían uno detrás de otro. Bien, por fin llega entonces al Mar del Norte. El virrey lo había determinado muy claramente. El derrotero que tenían que levantar, y que lo habían levantado muy minuciosamente cada día, se sentaban, escribían y la gente apuntaba lo que faltaba por poner, etc. Consigue un derrotero francamente bueno. Pero aparte de eso, la crónica correspondiente, el virrey quería que una la llevara Sarmiento de Gamboa a España, Felipe II, otra se la debía llevar a Buenos Aires al gobernador para que éste la mandara por tierra. Un tercero, la nao de Almiranta, en caso de haber llegado, que no es el caso, debería devolver por donde había venido para llegar al Callao a llevarse también otra copia al virrey. E incluso mandaba otra que debía mandar por tierra un soldado hasta Lima. Bueno, el tema es que, bueno, llega, antes de seguir, he traído aquí una carta que van a levantar en el siglo XVIII, una cartografía hecha por el Instituto Geográfico Español, donde se ve más claramente pues lo que era el estrecho, ¿verdad? Con las islotes por medio, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que, claro, esto en época invernal, ahí había icebergs y había, bueno, problemas de todo tipo. Y luego también tengo una vista cenital desde satélite para verlo, pues bueno, es prácticamente lo mismo. Aquí a la izquierda, en el centro, no sé si se ve la flecha, no se ve la flecha, ¿no? No. Bueno, da igual. Ahí está Punta Arenas, porque ahí al sur de Punta Arenas es donde se va a levantar una de las poblaciones, de las dos poblaciones que se va a realizar más tarde. Sí, se ve. No. Sí se ve ahí. Se ve ahí. Se ve ahí. Sí. No lo vemos nosotros allí, pero Claro, aquí pues sí sí. lo ven. Bueno, pues por aquí va a ser donde va a montar una población más adelante, y la siguiente va a estar casi en la Bocana. Bueno, pues aquí sale al Mar del Norte, y desde ahí ya va a poner, bueno, pues rumbo nordeste, tiene que recorrer un cuarto de globo, porque pasa de 52 grados y medio, que es la salida, donde está situada la Bocana, digamos, del Mar del Norte,
hasta los casi 40 grados donde están las Azores, ¿eh? De modo que ya digo, prácticamente es un cuarto de globo. Bien, bueno, pues aquí el hombre muestra sus dotes de cosmógrafo. Ya en el estrecho consigue localizar, como allí realmente no está digamos, la estrella, la polar, para ver la latitud y demás, el tío descubre una estrella próxima al sur geográfico, donde aprovecha para de esta forma situarse lo mejor posible. Luego, navegando pues, por medio del Mar del Norte, llega hasta la isla Ascensión, que está en 8 grados de latitud sur. Y ahí va a haber una deriva tremenda hacia Levante, que va a descubrir, porque entonces la latitud era perfectamente estudiada, pero la longitud no se sabía. Pero este hombre, que sabía mucho de cosmografía y demás, tenía una teoría que parece ser que es la primera vez que se aplica en la mar. Y este hombre se fabrica una ballestilla, y con esa ballestilla, utilizando los ángulos entre el Sol y la Luna, crea una longitud que luego, curiosamente, cuando lleguen a la isla Ascensión se va a comprobar que era cierta, porque él comentaba que había derivado por corrientes de Occidente pues casi 200 leguas, que es una barbaridad, hacia Levante. Los pilotos que iban con él decían que eso no podía ser, que no sé qué, pero cuando llegan a la isla Ascensión y dicen, voilà, lo que he comentado era correcto. Llega a la Ascensión y comprueba que la isla está mal situada por los portugueses, que eran las que lo utilizaban. Claro, la Ascensión, ¿qué pasa? La utilizaban mucho como recalada los portugueses que venían de las Molucas y de la India y por ahí. Y de hecho llegan ahí, tratan de coger agua, no consiguen nada, no encuentran agua, pero sí encuentran unas tortugas grandísimas que por lo menos pues se las ponen en salazón y les sirven pues como comida. Y de ahí, bueno, una curiosidad es que descubre la polar cuando estaban en 21 grados de latitud sur, por lógicamente la esfericidad de la Tierra. En 21 grados de latitud sur ya divisan la polar, con lo cual les facilita también el negocio. Bien, y luego pues aproban al archipiélago de Cabo Verde. Llegan al archipiélago de Cabo Verde, mueren algunos de escorbuto por el camino, y poco antes de llegar a la isla de Cabo Verde se encuentran con 2 velas que se le aproximan, y son 2 corsarios franceses que tratan de capturarlos. Los hombres se defienden como pueden, tienen unos arcabuces, parece ser que la pólvora del Perú, no sé por qué, era buenísima, y eso en los arcabuces se notaba. Entre las maniobras de Sarmiento y los arcabuces consiguieron escapar y entrar en Azores sin problema. Le damos un poquillo de agua. Llegan a las Azores y se pasan un mes para sanear el barco, que estaba muy baqueteado, aparejo, y curiosamente van a hacer una procesión. Yo no sé si nos acordamos de la pintura que se ve a Elcano bajando del navío, todos con una camisa blanca y unos cirios en la mano, descalzos, que van a presentar a la Virgen de la Antigua y a la Virgen de la Victoria, dando gracias por los temporales que habían sufrido y habían prometido. Pues bueno, esto aquí pasa exactamente lo mismo. Yendo por el estrecho hay una situación en que piensan que se les ha acabado el asunto, se dedican a la Virgen María y dicen, si me salvo de esta, no sé qué, tal, y finalmente lo que hacen es, bueno, pues al llegar a la isla Santiago de San Vicente, van a una ermita determinada, todos descalzos, con el cirio, en fin, repitiendo la historia del Cano, pero llegan allí, se confiesan, le dan un donativo a los pobres, en fin, bueno, para dar gracias por haber salvado y haber llegado hasta allí. A todo esto, Sarmiento tenía en su alma en que no había mandado una de las copias de la crónica a Buenos Aires porque, digamos, los vientos y corrientes no se lo permitieron. De modo que compra un patache, una embarcación de 80 toneladas aproximadamente, y manda a uno de los pilotos para que se vaya a Panamá, que estaba ahí al lado, como se pueden ver en la pantalla,
y atravesando Panamá luego por el Pacífico, pues consiga llevar una de las crónicas al virrey. Y esto se va a llevar así perfectamente. A continuación sigue para las Azores, llega a las Azores, allí se encuentra. Estamos en 1580. En 1580, ¿qué ocurría? Pues que Felipe II trataba de hacerse con la corona lusa, porque el rey portugués había fallecido, y como la madre de Felipe II era portuguesa, tenía sus derechos. Con lo cual, por otro lado, ¿quién estaba? El prior de Crato. Era la lucha. Bueno, resulta que estos hombres llegan a una isla donde habían tomado partido por el prior de Crato, con lo cual estos se quedaron un poquito pegados, pero la suerte es que enseguida llegó una flota que venía de Indias y ya con esto se solucionó el problema. De hecho, se unieron a la flota de Indias y en conserva llegaron a la Bahía Gaditana. Llegan a la Bahía Gaditana y se enteran... ¿Por qué no va? Alguna maldición que no... A ver ahí. Siguiente. Magnífico. Bueno, pues resulta que llegan y dicen, ¿dónde está el rey? En Badajoz. ¿Badajoz? Claro, Badajoz estaba, era más cerca de Portugal y porque estaba en pleno proceso de tratarse de la corona. Ahí luego más adelante ya sabemos que gracias al duque de Alba y compañía las cosas quedaron claras y se puso la corona lusa. Bien. De modo que se presenta en la corte. Por cierto, no comenté que cuando se encontró con los indígenas, aquellos que iban con vestuario, algunas prendas, digamos, europeas, consiguió convencer a 3 de ellos para que embarcaran, porque esto ya era una orden del virrey. Decían, si se encuentran indígenas, traten de embarcar algunos para que sirvan luego de lenguas, que le llamaban, o intérpretes, para los siguientes que se fueran encontrando. Pero claro, a los primeros que querían coger, nadie quería embarcar, pero estos 3, no sé por qué, pues bueno, embarcaron y este hombre llegó a Badajoz con los 3 indígenas, que entonces era lo típico, presentarle a los reyes pues con los pavos reales y las cosas que podían encontrar por ahí. Bueno, total, que llega a Felipe II, le presenta, le dice que sí, que bueno, que él cree que se puede asentar poblamiento, que puede fortificarse, que hay un estrechamiento. Él pensaba en el primero, luego al final deciden que va a ser en el segundo, pero bueno, que sí, que sé que es posible. El rey, lógicamente, habla con el Consejo de Indias, con los más importantes hombres de la corte, como podía ser el Marqués de Santa Cruz, el Duque de Alba, tal igual. La mayor parte de ellos dijeron, esto es una barbaridad, esto es una quimera, ¿cómo se va a fortificar el estrecho? Total, que está la cosa, digamos, que pintaba mal, pero en ese momento le informan a Felipe II que acaba de llegar Drake al Támesis con, pues ya digo, digamos, en valor de multitudes, y que dice, a este tío le van a copiar más de uno, con lo cual algo va a haber que hacer en el estrecho. Y decide ir adelante con el planteamiento de Sarmiento. Bien, se prepara una expedición, una gran expedición, 23 naves, 3.000 hombres, porque ahí van pobladores, mujeres, niños, familias, soldados. Iba también el nuevo gobernador de Chile, que llegaba ahí con 600 soldados. Y, bueno, lógicamente, claro, un año entero para preparar la expedición en Sevilla. Y nombran general a un almirante que tiene un cartel malísimo. Y de hecho ya empiezan pues, problemas los capitanes que lo conocen, que no les gusta el asunto. Este hombre había ido a Indias mandando flotas, y de hecho hay un almirante, Eraso, que le dice al rey que debía nombrar algún otro general, porque este hombre en cuestión de batalla y de guerra no sabe nada. Que navegar podía ser navegar, pero como tuviera que enfrentarse con corsarios, piratas, lo que fueran, no tenía ni idea. Pero bueno, finalmente se decide que este hombre va para allá y listo. Y Sarmiento se mosquea mucho porque él pensaba que iba a ser el que iba a liderar esta expedición. Pero en aquella época o tenías una buena cuna o tú no mandabas nada importante. Y esto fue lo que ocurrió en este caso.
pero como él pedía devolverse a Perú y todo esto, y al rey le interesaba que fuera a la expedición, porque él le conocía mejor aquello, pues le dice, bueno, lo nombramos capitán general y gobernador del Estrecho de Magallanes a partir del momento en que empiece a sentarse la gente allí en el Estrecho. Hasta entonces sigues cobrando tu sueldo normalillo. Bueno, pues finalmente ahí ya empiezan las discusiones entre el general y Sarmiento. En primer lugar, el rey dice que al general que atienda a Sarmiento las indicaciones que tiene, porque el tío tiene experiencia y demás, y el general parece que lo ningunea. Por lo tanto, empiezan los problemas. Finalmente, en septiembre de 1581, el duque de Medina Sidonia decide que salga a la mar la expedición, en contra del parecer tanto de Sarmiento como de todos los pilotos, que decían que el tiempo apuntaba muy mal y que no podía ser. Adelante, fuera. Lo sacó y al poco tiempo un tormentón de tremendo. Tienen que entrar de arribada en la bahía gaditana, 5 navíos hundidos, 800 hombres que mueren ahogados, en fin, un desastre. Y se tiene que esperar hasta diciembre para recomponer la expedición, volver a reclutar gente, y ya entonces sale la expedición ya solo con 16 navíos, en vez de 23, en dirección al archipiélago de Cabo Verde. Allí preparan los buques y demás, pegan el salto a Río de Janeiro, que era a donde se pensaba invernar en contra del parecer de Sarmiento, porque él decía que en Río de Janeiro había mucha broma, y por broma no quiere decir ni cachondeo ni folclore, sino que era el gusano famoso este, por llamar en Río de Janeiro, pues eso, de folclore todo lo que se quiera, pero la broma era el gusano este que se metía en los cascos de los buques, se lo iba comiendo, lo iba horadando, y claro, pues estos cascos sufrían luego, como vamos a ver, por los hundimientos que vienen a continuación. En la travesía desde Cabo Verde hasta Río de Janeiro hay una epidemia, siguen muriendo gente a cientos, llegan a Río de Janeiro y preparan la expedición que tiene que salir en noviembre para llegar en el verano austral al Estrecho. Mientras se dedican, pues eso, curiosamente, llevan una serie de vituallas para venderlas en Río de Janeiro, y con lo que les daban por estas ventas compraban, y de esta forma pensaban que le iba a salir mejor las compraventas. En cualquier caso, salen en noviembre del 82 en dirección al Estrecho. Y aquí me traigo un mapa de Sudamérica porque ¿qué ocurría? Que sí, la época era adecuada para llegar al Estrecho en el verano austral. El problema, lo que no sabían, es que en la primera quincena de noviembre los temporales por los 30-40 grados de latitud sur eran fuertes, y efectivamente, conforme empiezan a salir a la mar, se hunde primero una nao, luego un bergantín, con la gente correspondiente, en fin, bueno, total, llegan a la altura de Buenos Aires, a los 39 grados aproximadamente, y como ya ha habido varios hundimientos y aquello pinta mal, hay una junta de capitanes y deciden entrar en puerto brasileño para sanear los buques y prepararse en mejores condiciones. De ahí las 2 flechas rojas que se ven en pantalla. Llegan a la isla de Santa Catalina, en la costa brasileña, y ahí preparan durante un mes y pico los buques para hacer el nuevo asalto al Estrecho. En principio llevaban, como hemos dicho, al gobernador de Chile, el nuevo gobernador, con 600 hombres. Teóricamente, lo que pretendían inicialmente, todo pensado en plan optimista, era que atravesaban el Estrecho y unos navíos seguían por la parte del Pacífico y llegaban a Valdivia con el gobernador y los 600 hombres. Como ven que el panorama no está nada fácil, el gobernador dice, pues yo casi me bajo en Buenos Aires y voy por tierra. Y bueno, finalmente parece que es lo que hacen. El general lo entiende, cogen 3 navíos y destacan al gobernador con los 600 hombres, que se van a Buenos Aires y van por tierra directamente hasta Chile. El resto de la flota va a seguir y va a llegar a la entrada del Estrecho en febrero, que ya es un poquitín tarde, pero bueno, todavía podría ser. Y llegan al Estrecho, de hecho penetran en el Estrecho, y cuando llevan ya unas leguas dentro, ocurre lo que le ha pasado a cantidad de expediciones, que cambia la marea
La corriente de marea puede alcanzar hasta los 8 nudos, que es una barbaridad. Pero encima, eso añadido a fuertes vientos de poniente, bueno, pues resulta que toda la expedición la escupe al Mar del Norte, pero a 16 leguas de la entrada, esperan a que pase el temporal de poniente, vuelven a intentarlo en un par de ocasiones, ven que vuelve a saltar el poniente y el general, que tampoco estaba muy por la labor, decide que nada, que aborta y que a puerto brasileño. Con lo cual, bueno, pues regresan a Santos preparando que para el año siguiente a ver si hacen un nuevo intento, porque claro, la fecha se les pasa, ¿no? Entonces hay una nueva invernada en Brasil. A todo esto Felipe II, que sabe los problemas que tienen con las vituallas y demás, les manda 4 naos al mando del almirante Alcega, y que se pone también a su servicio. Y aquí el general Diego Flores pues da al cante. De repente dice que con 3 naves se va a expulsar a una serie de franceses que están acampados en la zona de Paraíba, cerca de Pernambuco, y que los portugueses estaban pidiendo que por favor que les ayudaran a expulsarlos. El almirante Rivera, que era su segundo, hay un escrito en el que dice que no puede entender cómo el rey le manda al general que haga la campaña del Estrecho y tal y cual, y que de repente lo deje en banda y se le adjudique a él esta nueva misión. Pero bueno, finalmente, ¿qué ocurre? Bueno, pues que de 9 barcos que había, pues ahora quedan 6. A Diego Flores sigue para, efectivamente, expulsa a los franceses y luego llega a Cádiz, ahí le hacen, digamos, bueno, pues lo que solía hacerse entonces con todos los virreyes al finalizar, o los generales al acabar las campañas, que al llegar a puerto pues le tenían que abrir un expediente viendo a ver todo lo que se le echaba en cara y demás, para que el hombre se defendiera y vieran a ver si era reo de algún tipo de reprimenda o multa o lo que fuera. Los demás, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues en principio tienen una escaramuza con los ingleses sin tampoco mayores contratiempos, pero finalmente hay un nuevo intento en el que van con 5 naves ahora, van a entrar en diciembre en el 83 y finalmente consiguen entrar en el estrecho, llegan a la primera angostura, allí empieza a soplar otra vez el poniente puñetero y ¿qué ocurre? Que ahí consiguen, cuando están siendo expulsados, meterse en la parte norte de la boca, que ahí hay una especie de bahía, y ahí consiguen fondear y aprovechan para desembarcar a los 60 pobladores que quedaban, con familias, mujeres, niños y demás, y ahora toda una serie de soldados, unos 300 personas, y ahí van a fundar la primera ciudad, que se llama Nombre de Jesús. Bien, por cierto, esta es una carta que hace de puño y letra Sarmiento de Gamboa, y es la que se le presenta luego al rey. La segunda, bueno, todo esto trata de ir a crear la segunda población, que estaba pasada la segunda angostura, pero vuelven a saltar los vientos, vuelven a expulsarlos al Mar del Norte y luego consiguen volver de nuevo hasta la primera ciudad. Allí se hunde la Trinidad, que era uno de las naos, consiguen rescatar la mayor parte de lo que llevaban en las bodegas, y a todo esto el almirante Rivera, con 2 fragatas que llevaba y el Patache, piensa que aquello no estaba en condiciones de seguir adelante y regresa a Brasil con gran enfado de Sarmiento, que lo dejan solo pues con una nao. El pobre Sarmiento coge la nao y manda la nao con una serie de tripulación y una serie de nuevos pobladores a la nueva población que quieren crear, que es la del ciudad rey Don Felipe, y le dice que si no regresa en 3 días, él parte por tierra con 100 hombres para tratar de completar la dotación de esta nueva ciudad. Y efectivamente vamos a ver cómo, bueno, aquí se ve con las flechas amarillas las 2 poblaciones, la de la boca norte, la parte norte de la boca de entrada, y luego la segunda población, que está, bueno, pues pasados los 2 estrechamientos.
¿Qué ocurre? Que llega por tierra, como digo, Sarmiento a la nueva población. Allí llega el periodo invernal, no tienen las vituallas y están preparados para soportar el invierno, y decide con la nao María, que era la que quedaba, llegar a la otra nueva población para coger allí todos los elementos que les hacían falta para esta nueva población. Y parte con la nao María, le coge el poniente de toda la vida y los pulsa a mar abierto, pero en este caso ya no consigue volver. Hay varios intentos y se llega hasta los 40 y tantos grados de latitud norte y ya ve que es imposible volver, con lo cual se va a Puerto Brasileño para tratar desde allí buscar pues un nuevo intento de socorro para estas gentes. Escribe al rey de España pidiendo que por favor que le manden nuevas digamos naves y vituallas, porque esta gente si no se va a quedar totalmente indefensos, van a morir. Aquí viene un astrolabio de los que utilizaban para, digamos, ver la latitud, y pasado, bueno, trata de volver en una ocasión, la mar se lo impide y llega un momento en que dice que va a presentarse, va a volver a España para presentarse al rey y pedir directamente ayuda. De modo que, bueno, pues vuelve a España en un mercante portugués, ya que la nao María también se va a hundir en costa brasileña, y en este nao mercante llega a las Azores, se encuentra, lo apresan a este navío dos corsarios ingleses que son propiedad del caballero que aparece en imagen, que es Sir Walter Raleigh. Este hombre favorito de la reina. Bueno, a todo esto los portugueses se van de la lengua, le dicen que este hombre es un hombre importante, y en vista a lo cual se lo llevan a Londres para pedir rescate. De modo que llegan a Londres, lo meten ahí en prisión, esperando rescate, y cuando lo conoce Walter Raleigh, comprende que son almas gemelas. Este también es un hombre polifacético, es poeta, es químico, es explorador. Este fue el que, digamos, creó la colonia de Virginia en Estados Unidos, dándole nombre a Isabel I, que era la reina virgen. Entonces, y bueno, se dan cuenta de que son almas gemelas y empiezan a compartir experiencias en latín, que hablan los dos perfectamente, y tanto es así que lo saca de prisión, lo pone un alojamiento fenomenal, se lo presenta al Lord Almirante inglés, a Lord Howard, luego se lo presenta a la reina Isabel. Se tiene una audiencia con la reina Isabel de 1 hora y media hablando con la reina en latín. La reina le dice que le pide que vaya de embajador suyo a hablar con Felipe II, ya que tenían pues sus problemas entre ellos para tratar de templar gaitas, y de hecho le conceden un pasaporte para llegar a Francia y un crédito de 300 ducados. Bueno, pues este hombre llega a Calais, de Calais pasa a París, está con el embajador español, y cuando está tratando de pasar Francia para llegar a España, lo apresan los hugonotes. Ya por si fuera poco, y bueno, que tenemos en imagen es cuando nombran caballero a Francis Drake, la reina Isabel. Bueno, pues ya digo, lo apresan los hugonotes, los protestantes franceses, y lo meten en prisión en un castillo en Montmarsan, ya cerca de los Pirineos. Piden rescate, sabiendo que es un tipo importante, al rey de España, que se niega a pagar nada. Claro, el pobre hombre, también hay que pensar que en ese momento Felipe II estaba con el problema de la Gran Armada, estaba en 1588, que bastantes problemas tenía el hombre con esto. Entonces, claro, le piden un rescate al más importante y el hombre se niega en redondo. Total, el pobre Sarmiento se pasa 4 años en prisión. Desde ahí sigue mandando cartas, ya no solamente por él, sino por los pobladores del estrecho, que se han quedado los pobres desprotegidos. Y ya llega un momento en que le manda una carta diciendo al secretario del rey que con todo lo que le deben de salarios atrasados y demás, que tienen para pagar el rescate y para bastantes cosas más. Con lo cual, al final, bueno, pues Felipe II se ablanda todo esto. El príncipe de Bearne, que es
el apresador, y que por cierto, tanto Walter Raleigh como la reina de Inglaterra presionan para que tratar de no soltarlo, pero el hombre no lo suelta, y finalmente decide pagar el rescate, que de 30.000 euros pasa a 6.000 euros, por cierto, y 4 caballos, no sé por qué, pero bueno, son 6.000 euros y 4 caballos, ¿vale? El problema es que por fin Sarmiento, el pobre, consigue pasar los Pirineos, se va al Escorial, que era donde se encontraba el rey, y pide audiencia, y para finalizar, pues decir que efectivamente le pide socorro para la gente del estrecho, y Felipe II se franquea con él y dice: mira, nos hemos gastado la intemerata de dinero en el estrecho, esto no ha dado resultado, esto ha sido un error tremendo, porque además, para colmo, el almirante Rivera, cuando llegó, comentó que los estrechos eran más anchos de lo que había dicho Sarmiento, con lo cual, claro, por artillería muy buena que tuvieran, pues el alcance era limitado, con lo cual podía ocurrir que disparaban desde los dos fortines y el corsario pasaba fumándose un puro por el medio. Bien, el tema es que ya se negó a seguir pagando, digamos, más dinero, y dejó a los pobres pobladores a la buena de Dios. A todo esto a Sarmiento lo nombra, reconociendo su labor, su trabajo, su lealtad, almirante de las flotas de galeones que iban para Indias, y de hecho pues va a fallecer 2 años más tarde, embarcado próximo a Lisboa. Lo desembarcan y muere en Lisboa este Sarmiento de Gamboa. Hay que decir que, con respecto a los pobladores, a los pobres, que 3 años más tarde pasa por el estrecho, bueno, pues el primer imitador de Drake, que fue el famoso también Cavendish, otro corsario muy conocido, que llega al estrecho. Los pobladores, digamos, del rey Felipe, bueno, lo ven, le hacen señas, le piden por favor que se los lleve, parece que, bueno, que puede aceptar, eran 20 los que quedaban, y ¿qué ocurre? Bueno, pues que en un momento determinado cambia el viento, y este hombre no quiere esperar más, y el único que se salva es el que estaba a bordo. De los 20 había uno que estaba a bordo por lo que fuera, y los otros 19 se quedan con un palmo de nariz, los pobres en tierra, y este va a ser el único que se va a salvar de toda esta gente. Y lo que aparece en imagen es un monumento que hace el gobierno chileno a estos pobladores del Puerto del Hambre, que es el bautizo que le hace Cavendish, Port Famine, Puerto del Hambre, que es como está conocido, que está a 54 kilómetros al sur de la actual Punta Arenas, y que han estado haciendo excavaciones recientemente, según parece ser. Bueno, pues el derrotero de Sarmiento de Gamboa, que también se perdió, que es raro, y se descubre en época de Carlos III en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Afortunadamente a tiempo para que lo utilicen grandes navegantes como fueron los ingleses Fitzroy o Byron o Alejandro Malaspina. De modo que, bueno, de alguna forma, pues bueno, ha servido pues para algo. Y lo que traigo aquí ahora es la huella de Sarmiento en Chile, en el sentido de que, bueno, pues le ha dado un nombre a una gran montaña que está permanentemente helada al sur del estrecho en la Tierra de Fuego, y el lago Sarmiento, que es precisamente el mayor lago que hay en Chile, se llama pues Sarmiento de Gamboa. Y para finalizar, decir que, bueno, aquí tenemos en nuestra marina hubo un buque cañonero que hemos estado en la escuela naval, en nuestra quinta hemos podido verlo, pero ya está desguazado. Era un cañonero, Sarmiento de Gamboa, y el que tenemos aquí en imagen es un buque que opera el CSIC, actualmente buque oceanográfico, Sarmiento de Gamboa. Y como dicen las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, rendir homenaje a los héroes que forjaron nuestra historia es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para todos. Y eso es todo lo que puedo comentar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por la brillante conferencia. Y ahora, como es habitual, pues si
alguno de los presentes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, pues ahora es el momento de hacerlo. ¿Alguien se anima? Teresa. Es muy curioso porque usted habla que iban, que venían, que mandaban una misión, un emisario, pero todo eso era cuestión de meses y de años. O sea que cuando el señor estaba allí y le parecía algo mal, mandaba una expedición a España, pero le tardaría por lo menos un año y otro 2 años en volver. Es curiosísimo que vivieran tanto tiempo y de esa manera, ¿verdad? Efectivamente. Son personas que están predestinadas. Claro, naturalmente. Esto, los retardos en las comunicaciones, bueno, de hecho, cuando, por ejemplo, el rey quería mandar algo al virreinato del Perú, no mandaba un mensaje, mandaba 5 o 10 mensajes en los diferentes barcos que salían. Porque claro, uno se hundía, el otro no sé dónde, tal, alguno llegaría. Y de hecho ha pasado que, por ejemplo, claro, a lo mejor este es el caso que estoy hablando es de las Filipinas, que todavía están más lejos. Pero, por ejemplo, haya ocurrido de que llega una flotilla británica, se encuentra con el galeón de Manila que se cruzaba, pues más o menos los del galeón de Manila pues saludando con la mano, pues, no había problema, y los otros empiezan a cañonazo limpio y dicen, no, pero ¿qué pasa? Y dicen, no, que estamos en guerra. Y yo, joder, pero yo no lo sabía. En fin, bueno, quiero decir que ahí esto influye luego porque el que da primero da 2 veces, y entonces pues esto era muy normal que pasara esto, ¿no? ¿Cuántos años vivió este hombre? Pues vivió 63, me parece que fueron. Madre mía, una barbaridad. Una barbaridad. A pesar de todo. Muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo sí que hago una reflexión en voz alta, que creo que es importante la labor de muchos historiadores de traernos a personajes que en realidad pues la mayoría desconocemos, ¿no? Como Sarmiento de Gamboa, y qué mal hemos explicado en los institutos y en los colegios la historia de nuestro país, y creo que seguimos explicándola muy mal, ¿no? Ahora ni se explica, yo creo. Porque, en fin, en definitiva creo que es una historia para sentirse orgulloso. Si fuéramos anglosajones haríamos películas de todas estas hazañas, de todas estas aventuras, ¿no? Y qué poco conocemos de todo ello, ¿no? Y en relación en Chile lo recuerdan con una montaña, con un lago. En España, aparte del nombre de los buques, ¿lo recordamos con algo más? Bueno, pues en Pontevedra creo que hay alguna calle, en Canarias también hay alguna otra calle por ahí, pero bueno, porque a lo mejor alguien se preocupa acerca de la alcaldía o lo que fuera y consigue que le pongan el nombre, pero efectivamente pues eso es lo que pasa. Y ya para colmo, hablando de la historia, de cómo se enseña hoy en día, hay que decir que en el AEBAO acaban de decir de que la gente puede elegir entre filosofía e historia. O sea, el que no quiere historia se coge la filosofía y ya la historia para nada. O sea, que, bueno, tremendo, ¿no? En fin, bueno, pues sirva esto de reflexión y también de estímulo para todos los que nos gusta la historia, de seguir trabajando en ella y dándola a conocer en foros como este o como cualquier otro. Muchas gracias. Nada, levantamos la sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia.